quitándose la chaqueta, encendiendo el ordenador e incluso más de uno esté ya delante de la pantalla como estamos nosotros desde hace un ratito. Pero bueno, para mí desde luego va a ser un placer y creo que ya puedo empezar a presentar esta jornada a nivel nacional para todos los colegiados de un tema de tal relevancia y presencia en estos momentos, en estas fechas, y que va a desarrollar nuestro amigo, compañero, bueno, sobre todo es magistrado del Tribunal Supremo, pero vamos, yo me tengo igual muchas confianzas con Vicente Magro Servet. Nos ha preparado una jornada muy densa, muy potente, sobre todo con soluciones a la problemática que se nos presenta ahora, el día a día, con esta Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, en lo que afecta a la propiedad horizontal y esos mecanismos de solución alternativa a los conflictos para los administradores y administradoras de fincas. Yo no me quiero extender muchas más porque podríamos estar hablando de Vicente, podríamos haber preparado aquí en fin, una agenda, un libro extensísimo de su colaboración desde hace años con nosotros. Yo creo que es una pieza clave en nuestra profesión, a los que pues, bueno, las personas que seguimos por su rigor jurídico y por la importancia además que da nuestra profesión. Creo que el reconocimiento que hace continuamente en cualquiera de sus intervenciones o de sus múltiples obras siempre hace mención, siempre nos menciona, siempre nos reconoce eso por lo que estamos luchando nosotros ya de tantos años, pues él es nuestro adalid para la profesión. Y como no me voy a extender más y los que no lleguen a tiempo pues irán conectando por el camino, yo me complace darle la palabra a don Vicente Magro Servet, que será un placer para todos escucharte en tu exposición. Sin más, Vicente, tienes la palabra y los mandos de la nave. Muchas gracias Pablo, muchas gracias Fabián, muchas gracias al Consejo General de Administradores de Fincas, a todos los miembros del Consejo General. Para mí es un placer estar con todos vosotros y vosotras, con los administradores de fincas colegiados. Bueno, que para mí sabéis la admiración que siento por vosotros, sobre todo porque sois un colectivo que está realizando una actividad muy importante hoy en día en nuestro país, administrar las fincas, donde vivimos todos los ciudadanos en España. Es una labor importantísima y por eso os felicito sobre todo por vuestro empuje en la actividad formativa. Para mí ahora mismo es lo más importante que puede tener un profesional, en la rama que sea, pero sobre todo en una rama como es esta, que es la de gestionar bien una comunidad de propietarios. Algo realmente muy, muy complicado. Y os felicito por hacer jornadas de formación tan amplias como la de hoy, en donde cualquier administrador de fincas colegiado, sabéis que yo insisto permanentemente en la necesidad de la colegiación, en la apuesta por la colegiación, en intentar convencer a quien tiene que tomar esta decisión que la colegiación obligatoria es una necesidad, pero como vosotros decís y yo digo, no de los colegios, sino de los ciudadanos que reciben los servicios de la administración de fincas. Es fundamental para tener profesionales que estén absolutamente cualificados a la hora de realizar su trabajo. Y esta que vamos a analizar hoy es una ley complicada, una ley difícil de entender, difícil de interpretar. Yo os he preparado 140 diapositivas para analizar el contenido de esta ley, pero no solamente para analizarlo, sino para buscar soluciones, que yo creo que los que os habéis conectado a esta jornada buscáis. Y esta jornada organizada por el Consejo General de Administradores de Fincas, buscáis soluciones, buscáis intentar entender por qué se ha aprobado esta ley y por qué afecta a la propiedad horizontal. Que este es un primer punto de partida que habría que empezar a preguntarse, ¿no? Y bueno, y es una cuestión que yo creo que el legislador, como antes comentábamos Fabián y Pablo antes de empezar esta jornada, ha querido hacer una ley para todas las actividades profesionales sin darse cuenta que no todas las actividades deben pasar por una obligatoriedad de un método alternativo de solución de conflictos a la vía judicial. Estuve el pasado jueves en Málaga, que me invitaron la Asociación de Abogados y Abogadas de Familia, y, por ejemplo, me comentaban la afectación grave que les ha provocado a ellos esta ley, en tanto en cuanto en los procedimientos de divorcio, de ruptura, también hay que acudir aún más. Pero si
si es bueno que fuera obligatorio. Igual que la propiedad horizontal, es bueno que sea voluntario el negociar antes de acudir a un juzgado. Esto siempre se ha hecho. Siempre se ha intentado arreglar todo conflicto antes de acudir a un juzgado. El problema es que cuando le metes la adjetivación de obligatoriedad, pues ya la cosa cambia, porque es un requisito de procedibilidad que han metido en el artículo 5, que si no lo haces, no te admiten la demanda. Ojo, o sea, que es un tema delicado. No te dejan entrar en la puerta del juzgado si no cumples el requisito de procedibilidad. Iremos viendo a lo largo de la presente exposición que hay temas en propiedad horizontal que no se entiende por qué hay que ir a una negociación. Yo he comentado y estoy comentando en este tema, por ejemplo, y abrimos el debate en el tema de reclamación de gastos comunes. Bueno, y lo vamos a adelantar. ¿Cómo es posible que ante una deuda de un moroso de una comunidad de propietarios nos establezcan un requisito de procedibilidad en el artículo 5 para decir, antes de acudir a un monitorio o a un juicio verbal para reclamación de cantidad, nos obliguen a negociar con el moroso? Pero ojo, no solamente en propiedad horizontal, es que en cualquier tema la negociación con el moroso es requisito de procedibilidad. Es decir, esto yo he comentado en muchos foros que supone una ruptura del derecho de crédito. Una ruptura del derecho de crédito y una infracción del principio pacta sunt servanda. Si yo he firmado un contrato con alguien y esa persona incumple el contrato y me debe X, a mí me están obligando ahora, con una ley, la Ley 1/2025 de 2 de enero, a negociar con el incumplidor ante el incumplimiento, negociar con el incumplidor ante el incumplimiento provocado por en este caso, el deudor. Pues esto se carga el pacta sunt servanda, el principio general de que los contratos deben ser observados. Y el derecho de crédito se lo acaba cargando, porque una cosa es que yo quiera negociar con la persona que ha incumplido el contrato para ver si de alguna manera llego a un acuerdo. Y si me debía 12.000 euros, me paga 11.000. A lo mejor me conformo, pero eso es algo que depende de mí. No depende de un requisito de procedibilidad, artículo 5, que me obliga a mí a negociar, porque si no, no se me deja acudir a la tutela judicial efectiva que me van a dispensar los tribunales de justicia. Y este es un tema capital. Aquí lo que ha pasado, para centrar el debate, es bueno, estaba claro que en el derecho anglosajón esto es voluntario y se hace. En el derecho anglosajón, en el Reino Unido, por ejemplo, son muy pocos los procedimientos que llegan a los órganos judiciales, porque existe una cultura, una filosofía de que hay que negociar hasta el final antes de acudir a un órgano judicial. Perfecto, pero esto es una mentalidad que se ha ido adquiriendo a lo largo de los años y que está asentado en la cultura anglosajona, el hecho de que no vamos al juzgado hasta que no nos sentemos en una mesa y acabemos resolviendo este conflicto. Vale. ¿Qué ha pasado? Pues como en España se aprobó la ley de 2012 de mediación civil con carácter de voluntarismo, es decir, principio general de esa ley, mediación civil 2012, voluntarismo, pues parece ser que se ha evidenciado que el carácter voluntarista de la ley de mediación de 2012 no llevó a ningún sitio y el número de registro de asuntos en los órganos judiciales no ha bajado. Es decir, conclusión primera, el voluntarismo en la solución alternativa de conflictos no ha funcionado. Y como no ha funcionado, cogemos y lo hacemos obligatorio. Y lo hacemos obligatorio. Pero lo hacemos obligatorio a saco. Es decir, nivel de exclusiones mínimo, en torno a un 10 o un 15%, en el mejor de los casos. El resto, en el 90%, como le decían hace unos días a Pablo Abascal, el resto, todos los ciudadanos a los MASC. Todos, sin excepción, con muy pocas excepciones. Esto no puede ser. Aquí, en primer lugar, lo que ha pasado es que no se ha hecho un proceso selectivo de qué materias deben quedar excluidas. Se ha puesto unas cuantas por encima, pero no se ha estudiado a fondo cuál es la totalidad de materias que van en vía civil a los órganos judiciales. No se ha hecho un estudio selectivo. Por eso la propiedad horizontal se ha mantenido, por eso el derecho de familia se ha mantenido, cuando debía, en este caso, no haberse exigido el requisito de procedibilidad. La idea en este caso pues estaba clara. Se ha ampliado mucho el espectro del requisito de procedibilidad del artículo 5 y esto va a crear problemas. Me preguntaba antes Fabián, ¿cuánto va a durar esta ley? Bueno, pues yo espero que alguien introduzca una modificación legal cuanto antes mejor para, una vez visto que hay materias como la propiedad horizontal, como el derecho de familia,
que se va a ralentizar la solución de los problemas. Es que lo que puede provocar es que se creen más problemas que soluciones puede aportar la negociación previa de conflictos, a la vista de casos prácticos que vamos a ir viendo a lo largo de la presente exposición. Y pongo uno, por ejemplo, he hablado de la morosidad, pero ¿cómo vamos a negociar? Es la persona que deja de pagar los gastos de comunidad, parece que entonces tenemos que negociar con él, pero ¿qué es negociar? ¿Es ofrecer la comunidad al moroso que pague una cantidad menor? Bueno, si eso fuera así, cosa que yo descarto, el resto de comuneros que han domiciliado en su cuenta el pago de gastos van a dejar de hacerlo. Porque si comprueban que un moroso voluntariamente deja de pagar y la comunidad de propietarios, cumpliendo una ley que es esta, vía artículo 5, le hace una oferta rebajándole un 10% la deuda para que pueda llegar a buen puerto la negociación, al día siguiente los que han domiciliado en su cuenta los gastos comunes van a decir, pues yo tampoco, también dejo de pagar para que me hagan un más y en consecuencia me ofrezcan el 10% de reducción de la deuda. Evidente. Con lo cual, primera cuestión que tenemos que dejar encima de la mesa. No se debe hacer una oferta vinculante ni ofrecer un más a una persona que deja de pagar los gastos comunes, rebajando ni un euro la deuda. En modo alguno. La solución que yo estoy dando es lo que podemos hacer es ofrecer, si el recargo por intereses de demora está en un 8%, le ofrezco que usted me pague el principal de lo que han pagado todos los comuneros, menos usted y otros que están en su misma situación de morosidad, y con una rebaja del 50% del interés de recargo de demora. Pero nada más. No se debe hacer ni una sola rebaja de ni un euro al moroso en tema de gastos comunes. Lo que se puede hacer es ofrecer un aplazamiento, pero en casos tasados que vamos a explicar en esta presentación. Lo contrario supondría, como yo denomino aquí, un efecto espejo en el sentido de que eso crea una bomba de relojería en la comunidad de propietarios donde los comuneros se den cuenta que dejar de pagar supone un beneficio ante un MASC en el que te van a ofrecer una rebaja del importe del principal que tienes por gastos de comunidad. ¿Esto qué supondría? Supondría cargarte el presupuesto, porque a continuación se supondría un efecto espejo en el sentido de extender la situación de impago al resto de vecinos, porque todos querrían en ese caso una reducción en el importe, con lo cual las cuotas se alterarían, porque el resto de comuneros también querrían un más y querrían una oferta vinculante de una reducción del 10%. Las exclusiones han sido muy pocas, laboral, penal y concursal, evidentemente, y bueno, pues se ha dicho que el proceso es disponible, evidentemente. El 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil habla de que las partes son libres para convenir, transigir, negociar, etcétera. Evidentemente que la propiedad horizontal es disponible, claro que es disponible, pero una cosa es que sea disponible el objeto del proceso en propiedad horizontal y otra que se obligue a acudir a un más en propiedad horizontal. El problema es que antes era voluntario acudir a un más, aunque fuera disponible, y ahora es obligatorio hacerlo, y si no se acude a un MAC, no se puede ir al órgano judicial. Tampoco es necesario acudir a un MAS en estos casos, en tutela judicial, en fin, todo lo que veis aquí, con algunas cuestiones, pero fijaos en las cuestiones que son curiosas. Se excluye el MAS en el interdicto de obra ruinosa, es decir, si tenemos que presentar una demanda interdictal de obra ruinosa, pues no hace falta ir a un más. Sin embargo, sí es necesario ir a un más en el caso de una acción interdictal de obra nueva. ¿Qué sentido tiene que se excluya del más al interdicto de obra ruinosa y sin embargo se exija de un más al interdicto de obra nueva? Es que prácticamente no se entiende esta diferencia. Aquí lo tenéis, el 250.1.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no queda excluido el interdicto de obra nueva, no está en la lista de exclusiones, hay que acudir a presentar un MAX para negociar. Tampoco el artículo 5.3 exige en la demanda ejecutiva, evidentemente, si tenemos un título ejecutivo, ¿cómo vamos a ir a negociar si tenemos un título ejecutivo? Las medidas cautelares previas a la demanda, ojo, que si presentamos demanda con medidas cautelares, sí que tendremos que ir a un MAS. Demanda con medidas cautelares, por otro sí que tendremos que ir aún más. Y también, por ejemplo, supuestos de expedientes de jurisdicción voluntaria. Iremos ahora, posteriormente, a la única materia que en propiedad horizontal se ha excluido de los MACs. Y me lo comentaba el otro día mi buen amigo, abogado canario Aurelio Puche, con respecto al juicio de equidad. Y lo adelanto, estuvimos hablando de este tema y Aurelio, con todo el sentido común, tenía el criterio acertado de que el juicio de equidad excluye al MAS.
Claro, porque el juicio de equidad del 17.7 de la Ley de Propiedad Horizontal, según la jurisprudencia, es un procedimiento de jurisdicción voluntaria, como se establece por la doctrina. Y como los expedientes de jurisdicción voluntaria quedan excluidos del MAS, para acudir a un juicio de equidad del 17.7 sí que es cierto que no habrá que acudir a un MAS. Pero es el único caso que está excluido de los MAS en propiedad horizontal. El resto habrá que acudir. Es cierto, y sé que estáis dándole vueltas para intentar aplicar analógicamente el monitor europeo y el proceso de europeo de escasa cuantía en el Consejo General, para intentar meter aquí al monitorio, pero yo creo que no queda fuera el proceso monitorio y que en consecuencia habrá que acudir a los MACs en el proceso monitorio del artículo 21 o bien cuando se acuda al juicio verbal, porque el monitor europeo o el monitorio de escasa cuantía son para supuestos transfronterizos y en consecuencia no podemos entender de una interpretación analógica que ambos procesos europeos permitieran incluir en ellos, en esa línea de exclusión de los MACs, al proceso monitorio del artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal, con lo cual el monitorio no queda en estos casos excluido y hace falta un MAC. Y además, con el tema de cómo yo comunico la necesidad de un MAC, pues se plantean muchos problemas que vamos a intentar darle soluciones. Y ya adelanto, claro, si yo adopto un acuerdo en junta ordinaria de la liquidación de deuda y le notifico al moroso el acta con la liquidación de deuda a los efectos luego de poder introducir un artículo 21 en la reclamación monitoria, ¿esa notificación valdría ya como un intento de negociación? No. Además de eso, hay que acudir a uno de los más que establece al efecto, en este caso, la propia Ley 1/2025 de 2 de enero. Pero fíjense, fijaos, el litisconsorcio. Esto es muy interesante. Es decir, si yo tuviera que demandar a un matrimonio por reclamación de gastos comunes, ¿valdría que yo intentara un más solamente con uno de los copropietarios? La respuesta es que sí, no lo tengo que hacer con los dos. Este es un tema importante en el sentido de que en todos los cursos, congresos que estamos haciendo en esta ley, se ha llegado a la conclusión muy extendida que no cabe exigir un litisconsorcio en el cumplimiento de los más. Es decir, ¿tengo yo que hacer un más con todos y cada uno de los componentes de la relación jurídica que pudiera haber luego en el proceso? Si un matrimonio es el propietario de un piso, ¿tendría que hacer un más con los dos o me valdría hacerlo solo con uno de ellos? La respuesta es que valdría, en este caso, hacerlo solamente con uno de ellos. No es necesario hacer un más con todos los miembros de los que constituirían la relación jurídico-procesal, es decir, de los que yo posteriormente tuviera que demandar. Y esto es importante porque nos ahorramos hacer varios más. Imaginaos si, y esto es una interpretación muy extendida a nivel de criterio, imaginaos que tuviéramos que hacer un más con todos los copropietarios de un piso en proindiviso. Bueno, pues sería en este caso una locura. Solo haría falta hacerlo con uno de los copropietarios, con lo cual el litisconsorcio no es un requisito de procedibilidad, sino que esto ya se conseguiría incorporar a los que no han sido demandados, pues en la audiencia previa al juicio podría la parte demandada hacer referencia, oiga, es que hay dos que no les han demandado, la incorporación, la intervención provocada, tampoco, todas aquellas personas que tengan que incorporarse a un procedimiento civil ya incoado no pueden quejarse de que contra ellos no se haya intentado un más. Correcto, con lo cual no cabe suspender un procedimiento civil en trámite porque uno diga, oiga, es que a mí ahora me traen el proceso, pero a mí no me hicieron un más. No vale. Una vez abierta la puerta del juzgado, no caben las quejas de que a uno de los que se llama el proceso civil no se le ha hecho a él o a ella un más. Con lo cual esto es muy importante, como aquí estamos viendo. Bueno, hay picaresca y va a haber picaresca ante los MASC. Puede haber picaresca por aquellas personas que hayan contraído una obligación periódica de pago o concretamente en virtud de un contrato y que precisamente lo quieran incumplir para obligar a la otra parte a llegar a una reducción de la deuda, es decir, para reducir el montante económico de la obligación a que estaba obligado el primero. Con respecto al juicio de equidad, ya lo hemos comentado antes, lo comentaba con Aurelio Puche y evidentemente aquí el 5.3 excluye a los MACs del juicio de equidad porque se entiende como un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Comentaba antes el principio pacta sunt servanda. Es que, claro, con esta ley
que se extiende a todo tipo de materias en reclamaciones de deuda, evidentemente nos cargamos el contrato, nos cargamos la necesidad de que los contratos deban ser cumplidos en sus cláusulas y condiciones, porque resulta que si se incumple el contrato, te obligan a acudir como acreedor, como persona perjudicada por el incumplimiento de un contrato, a acudir aún más. Y esto puede provocar que haya un incremento de los incumplimientos contractuales en el sentido de que, como ahora se sabe por la parte que ha firmado un contrato como obligada al cumplimiento del contrato, que si yo incumplo me van a tener que intentar una negociación previa antes de acudir a la vía judicial, esto puede provocar la picaresca de un incremento de los incumplimientos contractuales para modificar el contrato. Ojo, para modificar el contrato vía artículo 5, requisito de procedibilidad. Como yo ahora sé que me tienen que negociar en virtud de un requisito de procedibilidad antes de ir al juzgado, yo puedo incumplir el contrato y luego negociar. Es decir, me estoy cargando el contrato de esta manera. Y esto es un tema importante, el peligro que supone el no respeto del principio pacta sunt servanda. Los más son para resolver el conflicto. En el modelo anglosajón, lo hemos comentado antes, que tenemos que copiar. La solución extrajudicial surge como respuesta al conflicto. Es decir, en el derecho anglosajón hay un conflicto y entonces las partes intentan buscar una solución. El problema es que esta ley no debería convertirse en una vía de escape para el incumplidor y buscar el incumplimiento para crear el conflicto. Esta es la clave diferencial entre el modelo anglosajón y el nuestro. Oiga, en el modelo anglosajón hay conflicto, vamos al más. Lo que no puede ser es que yo creo el conflicto para entonces obligar a la otra parte a acudir al MAX. Esto es lo que no puede ocurrir, que es la creación del conflicto provocada por una no concreta y correcta regulación de los MAX en la propia Ley 1/2025. Por eso, otra conclusión importante, los MAX no pueden suponer una vía para reducir deudas de tracto sucesivo. Arrendamientos urbanos, propiedad horizontal, entre las más relevantes. Son deudas de tracto sucesivo. Imagínense, oiga, que ahora, a partir de ahora cualquier arrendador que quiera reclamar rentas a su arrendatario tiene que acudir a un más. Con lo cual nos estamos cargando el contrato de arrendamiento y las rentas que constan en el contrato de arrendamiento, porque si yo cada vez que dejo de pagar las rentas, el arrendador tiene que negociar conmigo, pues entonces me estoy cargando el importe de las rentas y la cuantía de las rentas del contrato de arrendamiento. Pero vamos a ver, si es que en arrendamientos urbanos no hace falta. Existe la posibilidad ya en el 437 de la LEC de condonar las rentas, el arrendador, al arrendatario que ha dejado de pagar las rentas y decirle, dame las llaves y te condono lo que me debes. O dame las llaves y te condono el 80% de lo que me debes. Es decir, la negociación existe y la posibilidad de reducción de la deuda existe, pero dame las llaves. Lo que no puede tener sentido es, no, vamos a negociar una rebaja de las rentas, pero el arrendatario sigue con las llaves y la posesión del inmueble. Hombre, no. Si negociamos una reducción de las rentas, es siempre y cuando usted se salga del inmueble, me dé las llaves y yo vuelva a arrendar el inmueble, ¿no? Entonces, esto yo creo que es muy importante que quede claro. Por eso, estos son cosas que están encima de la mesa, que estamos poniendo, que yo creo que el legislador de esta reforma pues no ha tenido en cuenta. Que pueda haber una quiebra, en este caso, de los contratos de arrendamiento, una modificación ex lege de los importes de las rentas de los contratos de arrendamiento. Porque esto sobre todo afecta a aquellos contratos con deudas de tracto sucesivo. Y los gastos comunes son deudas de tracto sucesivo, que están cada trimestre devengándose para que los comuneros las paguen, porque el presupuesto de la comunidad dice que el presupuesto de esta comunidad es de 30.000 euros. Pero claro, si algunos comuneros dejan de pagar y quieren provocar una negociación con la comunidad de propietarios y que esa negociación consista en la rebaja de la deuda, resulta que el presupuesto se lo van a cargar. Resulta que aquellos que están pagando puntualmente sus cuotas, pues van a tener que pagar más por aquellos que pagan menos. Pero no solamente eso, si existe la posibilidad de vislumbrar que la negociación en impago de gastos comunes va a suponer que se va a rebajar el importe de la deuda en gastos comunes, a continuación el resto de comuneros, como estoy diciendo, van también a dejar de pagar sus cuotas comunitarias para que en ese sentido se les lleve a ellos con una negociación. Con lo cual esto provoca o puede provocar un efecto expansivo en el caso de una reducción
en la negociación en el importe de la deuda que desde mi punto de vista no es correcto hacer. Yo creo que lo que se debe hacer es reducir el importe de los intereses devengados en la oferta vinculante, pero no afectar esto al importe del principal. Es decir, la pregunta que también nos hacemos es, oye, pero para hacer una negociación, ¿es obligatorio quitar algo? Yo creo que sí, porque claro, la filosofía de la ley es que haya una negociación previa a la acción civil presentada. Lo que no te dice la ley es en qué debe consistir esa reducción u oferta. Si hacemos una oferta vinculante, el término oferta vinculante del 17, evidentemente no podemos ofertar lo mismo que luego vamos a reclamar vía judicial, porque eso es un contrasentido y, como antes decía Fabián, puede afectar a las costas del proceso. Tendré que hacer algún tipo de propuesta de negociación que sea distinta a la que yo reclamaría en la acción civil en el órgano judicial. Pues muy bien, si yo estoy reclamando una cuestión relativa a deuda, le ofrezco que usted me pague lo mismo y le quito el 50% de los intereses. Porque en caso contrario, sobre todo en reclamaciones de tracto sucesivo, porque no es tanto la reclamación que yo le hago a usted como comunero, es el efecto que puede provocar esa reducción de la deuda en el resto de comuneros que también tienen una deuda de tracto sucesivo con la comunidad. Es más el efecto que produce en el cumplidor que el efecto que provoca en el incumplidor para que yo pueda conseguir que me pague. Al final no es tanto yo conseguir que me pague menos, sino el efecto, como digo, que provoca en el cumplidor, que puede ser un efecto perverso de impago continuado de los gastos comunes por el resto de vecinos. Lo mismo ocurre en arrendamiento, lo estamos comentando, porque si esto lo aceptamos y bajamos el importe de la renta, estamos cambiando el contrato, estamos cambiando la cuantía de la renta. Estamos cambiando el importe de la renta. Nos estamos cargando el principio pacta sunt servanda. Estamos modificando el contrato. El arrendatario que deja de pagar la renta se ve ante la posibilidad de modificar unilateralmente el contrato de arrendamiento diciendo, bueno, pues si yo dejo de pagar las rentas, ahora me va a hacer una oferta con renta menor. A los 3 meses volverá a dejar de pagar, salvo que le meta un desahucio. Claro, es que para ejercitar una acción de desahucio tengo que hacer un más. Bueno, pero si ya tenemos el 437 que nos permite la condonación de rentas. Y además, ¿quién no ha negociado antes de meter una demanda de desahucio con el arrendatario que impaga la renta? ¿Quién no ha negociado antes? Evidentemente que en estos casos se negocia. Pero bueno, pues ahora se introduce otra vía más formalizada, objetivable, de negociación sin la cual no se puede. El tema no es tanto que se nos obligue a hacer una vía de negociación previa. Otro tema, que ahora iremos a él, es los instrumentos obligatorios que se nos exigen para acreditar que se ha ido a un MASC. Ojo, porque como se nos ha introducido el requisito de la acreditación de la recepción del intento de negociación, nos podremos encontrar con que haya problemas o trabas en el sentido de que yo no lo recibí, esa notificación o comunicación que se hace de oferta o de intento de negociación, yo no lo he recibido y que en consecuencia con el problema de la no recepción no se nos dé por cumplido el requisito de procedibilidad y ni tan siquiera se nos admita en este caso la demanda como estamos en estos supuestos viendo. Hemos hecho referencia a que todo esto, pues lo que provoca es un efecto espejo para el cumplidor en los temas de contratos de tracto sucesivo. La rebaja del importe de la deuda es algo que debe ser absolutamente rechazado para evitar precisamente este efecto espejo para el resto de cumplidores que dejen de pagar lo que pues estaba fijado en el presupuesto de la comunidad, en el contrato de arrendamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué ofrezco para evitar ir a juicio? Lo hemos dicho antes. No hay un artículo en la Ley Orgánica 1/2025 que establezca qué se puede ofrecer y si la oferta podría ser de lo mismo que luego iría a reclamar si no fructifica la misma oferta. La ley nada dice o informa, sin embargo está claro que la oferta para resolver el conflicto no puede consistir en reclamar lo mismo que luego se va a reclamar en el ejercicio de la acción civil. Algo hay que reducir. Me preguntaba mucho en este tipo de tema, pues el tema del aplazamiento en el pago. El aplazamiento en el pago. Lo adelanto. ¿Podemos ofrecer el aplazamiento en el pago? Yo lo haría en un acuerdo adoptar por la Junta de Propietarios por mayoría simple de presentes, en el sentido de que que la Junta apruebe que en los casos de requisito de procedibilidad del artículo 5
en los que se tenga que reclamar a un comunero moroso el importe de la deuda, se podrá ofrecer por el presidente de la comunidad o presidenta o administrador de fincas colegiado la posibilidad de aplazamiento en el pago siempre que, y a continuación se pone un listado de causas tasadas para poder acudir a la opción del aplazamiento del pago. Pero ojo, aplazamiento del pago de la misma cantidad que se debe, no aplazamiento del pago de una cantidad reducida al 10%, porque estamos en las mismas. El que ha pagado dejaría de pagar a continuación para tener no solamente una reducción de la deuda, sino un aplazamiento del pago de la misma. Y en segundo lugar, que el aplazamiento del pago no puede ser un criterio a aprobar en Junta de Propietarios como oferta que se legitima al presidente o presidenta de la comunidad o ministro de fincas, porque en ese caso también ocurriría el efecto espejo en el sentido de coger el resto de comuneros. Que resulta que yo estoy domiciliando mi cuenta, mis gastos comunes en mi cuenta al trimestre. Y que ahora resulta que el vecino de enfrente, que ha dejado de pagar, lo que yo pago cada trimestre, él lo va a pagar cada 6 meses, con una deuda que irá arrastrando consecutivamente. Mire, pues entonces dejo de pagar, porque si yo pago cada trimestre y el de enfrente paga conforme se le ha aprobado en un aplazamiento del pago, en una oferta vinculante, dejo de pagar y entonces yo altero mi orden de pagos propios. Decía, pues ahora voy a pagar el dinero que destinaba a la comunidad, lo destino pues a irme de viaje y que me aplacen el pago. Con lo cual, creo que debe ser con causas tasadas. Por ejemplo, situación de paro de uno o dos miembros de la familia, en este caso del inmueble. Enfermedad grave de los familiares, de una de las personas que habitan en el inmueble, que obligue a acudir a un desembolso importante en materia de medicamentos, en materia de asistencia médica, etcétera, etcétera. Es decir, intentar tasar en el acuerdo qué supuestos concretos permitirían acudir a una oferta, virtud de la cual se hiciera un aplazamiento del pago. También tengo que añadir que sería importante que ahora ya, desde el principio, las juntas de propietarios adoptaran un acuerdo por mayoría simple, delegando en el presidente o presidente de la comunidad y administrador de fincas colegiado la posibilidad de acudir al más que ellos quieran, que quieran el presidente y el administrador de fincas, al objeto de hacer negociaciones previas al ejercicio de la acción civil. Es decir, yo creo que no es necesario que tengamos que convocar una junta extraordinaria para autorizar la realización de un más previo al presidente o administrador de fincas, sino que se debe adoptar un acuerdo general, un acuerdo marco que autorice ya al presidente o administrador de fincas al ejercicio del MAS que ellos estimen oportuno. Podemos aprobar en Junta que el MAS sea la oferta vinculante, artículo 17 en relación con el artículo 6. Me parece correcto. Podemos aprobar en Junta de Propietarios que el MAS sea que se remita por el conducto que acredite la fehaciencia y recepción de la comunicación, simplemente que se le mande una carta diciendo vamos a negociar y si en 30 días no contesta directamente al órgano judicial, también. Es decir, esto será en los supuestos en que la comunidad considere, no, nosotros no vamos a hacer ninguna reducción mayor que el 50% del tipo de interés. El principal siempre lo vamos a reclamar. Y no queremos hacer oferta vinculante. Intento de negociación para que antes de 30 días venga, se siente con el presidente y administrador de fincas y que diga, mire, voy a pagar el principal con una reducción del 50%. Si es el 8, principal más el 4%. Perfecto. O la oferta vinculante. Es decir, yo creo que sería un buen acuerdo para que esto se agilice. Si no adoptamos un acuerdo general marco para autorizar a los rectores de la comunidad este tipo de acudir al requisito de procedibilidad, ralentizaríamos el ejercicio de acciones civiles porque obligaríamos en cada caso, además del acuerdo de la Junta para aprobar el ejercicio de acción civil, el acuerdo de la Junta para aprobar el ejercicio del cumplimiento del requisito de procedibilidad. Lo que es cierto es que el artículo 5 no resuelve nada en el sentido de decidir si efectivamente hacemos una oferta por lo mismo o hacemos una oferta por algo menos. Evidentemente que hay que hacer una oferta reducida, pero como la ley nada dice, tampoco nos dice que hagamos una reducción del principal. Solo faltaba eso, que la ley hubiera dicho que para acudir a un órgano judicial tuviéramos que perdonar o condonar el importe del importe del principal, un porcentaje del mismo.
eso hubiera sido absolutamente un caos. Pero al menos, evidentemente, habrá que hacer algún tipo de oferta negociadora en estos casos. El artículo 399 nos lleva a que se hará constar en la demanda la descripción del proceso de negociación. Tenemos que decir qué tipo de proceso hemos tenido y sin perjuicio de lo establecido en el Ordinal 4 del 264. Menos mal que se han dado cuenta que podría ocurrir que el que va a ser demandado se puede esconder. Difícilmente esto puede ocurrir en materia de comunidad de propietarios porque tenemos el piso y como tenemos el piso, ahí se hace el intento de comunicación en estos casos. Pero en cualquier supuesto donde se pueda considerar, por ejemplo, que el comunero designa un domicilio distinto a efectos de notificaciones y no lo podemos encontrar, pues lo que hacemos es aplicar el ordinal 4 del 264 y decimos, lo hemos intentado en el domicilio que tenemos como a efectos de notificaciones de esta persona, no lo hemos podido hacer de ninguna manera, ni por burofax, ni por requerimiento notarial, ni por correo electrónico, luego iremos al correo electrónico, en consecuencia hago una referencia de que no he podido hacer la notificación a los efectos de que se me admita en estos casos la demanda. Por eso haríamos referencia en la demanda la descripción sucinta pero clara del intento de negociación previa que en este caso hemos llevado a efecto manteniendo la confidencialidad. Es decir, se indicará en la demanda tipo de más que se ha utilizado, cómo se ha verificado el intento de negociación, de comunicación, si ha habido imposibilidad, explicar la razón por la que no hemos podido contactar con la persona que vamos a demandar y aportar el documento que justifique, con respecto a la confidencialidad, que se ha acudido a un proceso más previo, como podría ser, por ejemplo, el justificante del envío del burofax, la mención del requerimiento notarial o certificación de que así se ha enviado o copia del correo electrónico en los supuestos que vamos ahora a indicar. Si no conocemos el domicilio de la persona a quien queremos hacer la oferta o ha desaparecido de su domicilio, pues aplicamos el 264.4 y decimos, con la demanda a contestación se presentará un documento que acredite haberse intentado la actividad negociadora como estamos viendo. Hemos hecho referencia a que en impago de rentas, en arrendamientos, si es que tenemos ya la opción del 437, si es que ya se prevé la condonación, con lo cual, ¿qué sentido tiene introducir también un más en los contratos de arrendamiento urbano? Todo esto está provocando un colapso tremendo en el sistema arrendaticio. Si ya se produjo un colapso tremendo con la ley de vivienda, ralentizando la devolución posesoria de los inmuebles en caso de impago, introduciendo el requisito del realojo por parte de la Administración con respecto a la posible existencia de vulnerabilidad presunta del demandado, que está provocando ralentizaciones constantes en las devoluciones posesorias, y supuestos evidentes de que hay propietarios de viviendas pues que dicen, bueno, después de esta yo no vuelvo a alquilar el piso. Es decir, una reducción de la oferta de vivienda en el mercado de alquiler. Claro, si ahora resulta que en el mercado de alquiler introducimos otra traba al arrendador y es que a la hora de querer demandarle, ahora ni tan siquiera usted le va a poder demandar como no haga un intento de negociación con el arrendatario en cuanto a la deuda que debe. Pero oiga, es que yo ya tengo el 437.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que me permite condonar rentas. Si yo lo que quiero es que me devuelvan la posesión, anda que no habrá la mayoría de arrendadores que le han dejado de pagar 5 o 6 meses de renta. Dice, mire, yo le perdono los 5 meses, pero deme usted las llaves y déjeme volver a alquilarlo. ¿Que he perdido 5 meses? Perfecto. Pero es que prefiero perder 5 meses a perder 2 años o 3 años si en el procedimiento civil resulta que me van a alegar vulnerabilidad, que voy a tener que estar esperando al realojo por la administración, etcétera, etcétera. ¿No? Con lo cual, pues el supuesto de condonación de rentas es el supuesto que está ahí. Pues mire, lo voy a aplicar, deme usted las llaves y le condono las rentas. Pero esto no supone le condono las rentas y usted se mantiene en la posesión. No, el partido no se juega de esa manera. Si le condono las rentas, devuélveme usted las llaves en este caso. ¿Dónde debo mandar el requerimiento y cómo? Bien, podemos tener el domicilio o el lugar de trabajo, medio, requerimiento notarial, burofax. También se está admitiendo en el documento general que ha hecho el Colegio Notarial de los LAG, la carta certificada con acuse de recibo. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, yo creo que los LAG, en todos los congresos que se están haciendo, la pregunta es, vamos a ver, con el intento de negociación de Musk que ha hecho la parte que está presentando la demanda, ¿ha hecho la actora lo que estaba en su mano para intentar sentarse en una mesa con la parte a la que quiere reclamar judicialmente? Esa es la pregunta. Si la respuesta es que sí, o sea, que ha habido una demostración del intento, la voluntad de intentar sentarse a negociar, mandando un burofax, un requerimiento notarial, un correo
electrónico, carta con acuso de recibo, el instrumento del tercero de confianza. ¿Se ha hecho todo lo posible para sentarse a negociar y la otra parte no ha dado señales de vida? Sí, se admite la demanda. Es decir, lo que no podemos introducir en este momento del procedimiento, al principio, para admitir o inadmitir, es introducir un criterio restrictivo que determine la inadmisión porque, porque se entiende que no se ha recibido con toda absoluta seguridad el intento de negociación. Yo creo que esto debe ir con un criterio flexible, en el sentido de si se ha intentado de alguna manera hacer un intento de negociación al domicilio que se sabía, al correo electrónico que se tiene que del correo electrónico que ya adelantamos. ¿Cómo se debe ir al correo electrónico? Al correo electrónico se debe ir como intento de negociación cuando al menos se hayan mandado 3 correos electrónicos a una dirección de correo electrónico donde haya habido intercomunicación entre las partes. Lo que no podemos hacer es mandar un correo electrónico a un correo electrónico que es la primera vez que le mandamos el email y la primera vez que le mandamos el email es para un mask. No, lo que habrá que hacer es mandarle un correo donde hayamos tenido una intercomunicación previa por correos electrónicos. Es que se está introduciendo en algunos congresos y el WhatsApp, por ejemplo, siempre que conste que le ha llegado. Es que con el WhatsApp, que nos llegan las 2 rayitas azules, le ha llegado. Le comunico que solicitamos un intento de negociación para negociar el problema del incumplimiento del contrato. Un WhatsApp no es un intento de comunicación. Es que solo faltaba que sistemas que tradicionalmente estamos admitiendo como de comunicación, correo electrónico, el WhatsApp, etcétera, etcétera, ahora resulta que para intentar acreditar la comunicación con una persona por un incumplimiento contractual, resulte que ahora el WhatsApp no sirve, que no sirve el correo electrónico, etcétera, etcétera. O solo nos sirven estos mecanismos, que no lo neguemos, son de comunicación, para intentar introducir obstáculos a las partes acreedoras que quieren reclamar una deuda y resulta que ahora no vale un WhatsApp y no vale un correo electrónico, pero sí que vale para yo comunicarme con el acreedor para pedirle lo que yo quiera en un contrato o para exigirle a la otra parte del contrato que me haga esto o me haga aquello en un contrato. O el comunero moroso sí que se puede dirigir a ese WhatsApp o a ese correo electrónico del presidente o administrador de fincas para comunicarle exigencias como comunero, pero no vale el WhatsApp o el correo electrónico para que le mandemos un max para un intento de negociación previa al ejercicio de una acción civil. Es que este es el tema que debemos poner encima de la mesa. O todos moros o todos cristianos. Lo que no vale es para lo que no me interesa. Esto no vale como acto de comunicación y para lo que me interesa sí que vale como acto de comunicación. Y les pongo un ejemplo. El artículo 4.6 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que establece que en el contrato de arrendamiento pueden las partes pactar el correo electrónico como acto de comunicación. Pues entonces deberíamos seguir en la línea que estamos siempre postulando, yo lo digo en todos los libros que publico de propiedad horizontal, intentar conseguir que mayor número de comuneros en una comunidad de propietarios designe el correo electrónico como domicilio a efectos de notificaciones. Porque en este sentido, con mayor claridad, el correo electrónico de los comuneros que hayan aceptado expresamente ese domicilio a efectos de notificaciones, mandándole al correo un intento de negociación, valdría acreditando que eso lo ha designado el comunero a efectos de notificaciones. Porque la recepción se acreditaría en tanto en cuanto él es el que ha designado ese domicilio, salvo que expresamente hubiera mandado una comunicación a la comunidad diciendo derogo el correo electrónico como domicilio a efectos de notificaciones. Pero mientras tenga ese domicilio, ese correo electrónico, será válido hacerlo en el correo electrónico al objeto del intento de comunicación para el objeto de un más. Todo esto habrá que explicarlo bien en la demanda al objeto de que el LAG conozca estas circunstancias para admitir este tipo de comunicaciones. ¿Y qué pasaría si lo recoge un tercero? Pues aquí aplicamos el 161.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No, es que el intento de Max resulta que lo recogió mi mujer o lo recogió mi hijo. Pues mire usted, apliquemos el 161. Cualquier persona que esté en el domicilio que recoja el intento de negociación será válido a los efectos de dar por cumplido el artículo 5, como estamos viendo. Es cierto que la ley establece que se exige la acreditación de la recepción del intento de negociación. Se exige la constancia fehaciente de recepción, burofax, requerimiento notarial, certificados de tercero de confianza, pero evidentemente debe existir una admisión de la presunción de la recepción en aquellas vías como las que hemos comentado de correos electrónicos, cartas certificadas con acuso de recibo
o WhatsApp, que son aquellas direcciones donde existe comunicación previa entre la comunidad de propietarios y en este caso el comunero. La constancia en los contratos del tipo de más a utilizar por las partes en caso de conflicto. Muy interesante. Se está extendiendo que en cualquier contrato que pueda existir entre partes, se haga constar en el contrato el tipo de más que las partes aceptan seguir en caso de incumplimiento, vía artículo 1255 del Código Civil. Esto nos lleva a que en materia de propiedad horizontal podamos hacer acuerdos en las juntas de propietarios respecto al sistema de notificaciones. Pero claro, a nivel de correo electrónico esto no sería vinculante, porque si yo no tengo correo electrónico, no estoy obligado a disponer de un correo electrónico para que me manden a mí allí los intentos de negociación previa. Eso sí que es cierto. Pero en otros contratos, distinto al régimen de la comunidad de propietarios, sí que podemos pactar el tipo de más al que podemos sujetarnos en este sentido. ¿Por qué ir a un más y no otro? Según el tipo de conflicto, las partes lo elegirán. Por ejemplo, en PH, al más rápido. ¿El más rápido cuál es? Mandamos un requerimiento, una notificación para negociar y a los 30 días de la recepción nos podemos ir ya, en este caso, al órgano judicial. Podríamos adoptar un acuerdo en junta de propietarios para disciplinar el proceso a seguir en la comunidad en casos de necesidad de ir a una negociación previa, fijando como domicilio al que dirigirse la comunidad el que haya designado el comunero a efectos de notificaciones o el piso local. Si no se ha designado otro distinto, siempre será el piso o local. Y si quiere demandar un comunero, pues a la comunidad, pues entonces lo será al domicilio del presidente de la comunidad o, en este caso, para dirigirse, en este caso, una demanda o un intento de negociación contra la comunidad. Pero fijaos lo que esto conlleva. Lo vamos a adelantar ahora, pero lo veremos más tarde. Impugnaciones de acuerdos de juntas de propietarios. No se da cuenta el legislador que cuando se adopta un acuerdo en junta de propietarios y un comunero quiere impugnar, qué negociación previa va a llevar un comunero con el presidente o administrador de fincas de la comunidad cuando ni el presidente ni el administrador de fincas tienen autorización ninguna para revocar el contenido de un acuerdo. Es que ni tan siquiera se han dado cuenta en esto, ni tan siquiera se han dado cuenta en el tema de la impugnación de acuerdos. Pero ¿cómo va a sentarse a negociar? ¿Se imagina? Bueno, te mando al presidente o administrador de fincas, le mando el intento de negociación. Nos sentamos a negociar. ¿Y qué vamos a negociar? Pero si es que no tiene legitimación ninguna el presidente o administrador de fincas para negociar la modificación unilateral de un acuerdo. Aquí lo único que se me ocurre es que el comunero que quiere impugnar lo que plantee es la modificación de un matiz en el acuerdo. Pero es que tampoco lo puede cambiar el presidente y el administrador el matiz. Mire, esto es lo que se ha aprobado y si usted quiere nos lleva al juzgado. No, es que resulta que tengo que hacer un más, porque si no le hago un más a usted como comunidad, no me van a aceptar la demanda. Pues es verdad. Lo que pasa es que ni el presidente ni el administrador pueden hacer nada. Ahora, que lo que se podría hacer es que si considera el presidente o administrador de fincas que el matiz que está alegando el comunero resulta que lo ven razonable, pues a lo mejor se podría convocar junta extraordinaria para plantear que ese matiz que está pidiendo el comunero pudiera incluirse en el acuerdo y en consecuencia se evita la demanda. Bien, eso no lo descarto, que si en la negociación que existe entre presidente y administrador y comunero que quiere impugnar el acuerdo detectan que hay un matiz que sí se puede modificar del acuerdo, convocaríamos junta extraordinaria, pero ni el presidente ni el administrador pueden cambiar el acuerdo alcanzado para hacer una negociación con el comunero que quiere impugnar. Pero ese matiz sí que podría llevarse a un acuerdo de junta de propietarios, como en este caso estamos viendo. Podrían darse las circunstancias también de que hubiera obstaculización a la recepción por parte de comuneros, por parte de incumplidores de un contrato, y Gómez Linacero hace referencia a que esto no puede admitirse. Es decir, que lo podríamos alegar también. Oiga, es que ha habido obstaculización a la recepción constante de los intentos que hemos hecho, que han sido este y este. Porque ya el Tribunal Constitucional ha hecho referencia a que cualquier obstaculización de un ciudadano al intento de la otra parte de hacer una comunicación con recepción conlleva, en este caso, una necesidad de aplicar el principio de necesidad de tener que acudir a la justicia y necesidad de que la justicia dé una respuesta al ciudadano que la está reclamando. Fíjese, por ejemplo, con el tema de los correos electrónicos. En la Junta de Jueces de Canarias,
pues, por ejemplo, han dicho, el correo electrónico no sirve para acreditar o presumir la acreditación de la recepción en aquellos casos en que no se hubiere pactado en un contrato, salvo que se acompañe de otros medios de comunicación o sea el canal habitual de comunicación entre las partes. Es decir, no excluyen que el correo electrónico sea posible para intentar cumplimentar un intento de negociación, pero te lo admiten en el caso de que se hubiere pactado por las partes, por ejemplo, en una junta de propietarios, que este vecino haya aceptado que el correo electrónico sea su dirección a efectos de notificaciones, o que ese correo electrónico sea el lugar donde las partes se han estado enviando actos de comunicación de forma habitual. Con lo cual, la Junta de Jueces de Canarias sí que lo admite, como estamos viendo en estos supuestos, la referencia del correo electrónico. Respecto al artículo 7.1, fijaos qué curioso que a la hora de establecer cuándo se interrumpe la prescripción o se suspende la caducidad de acciones, lo hace cuando se produzca el intento de negociación a través del medio de comunicación electrónico empleado por las partes en sus relaciones previas. Con lo cual, se interrumpe la prescripción o suspende la caducidad desde la fecha en que conste un intento de comunicación de dicha solicitud a la otra parte en el domicilio personal, lugar de trabajo o en el medio de comunicación electrónico empleado por las partes en sus relaciones previas. Con lo cual, del artículo 7.1 se está admitiendo que el correo electrónico, siempre y cuando hubiera sido un lugar de comunicación habitual entre las partes, se admitiría el uso del correo electrónico para intentar llevar a efecto el acto de negociación. El Colegio Nacional de LACS ha admitido el correo electrónico como medio válido y este es un documento que lo tienen ustedes en Internet. Si ponen Colegio Nacional de LAG y a continuación la palabra más, encontrarán ustedes un documento extenso del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia en el que han hecho una unificación de criterios en materia de los MASC. Y aquí, bueno, pues se admite el correo electrónico, siempre que las partes lo hubieran pactado, con lo cual propiedad horizontal es válido el correo electrónico para aquellos comuneros que hayan aceptado el correo electrónico como lugar a efectos de notificaciones. Y dicen los LAG que también lo será, aunque no esté pactado, cuando de manera reiterada, con un mínimo de 3 intercambios en 6 meses anteriores al conflicto, se hubiera utilizado esa dirección de correo electrónico al objeto de mantener que el intento de negociación con un correo electrónico sería, en estos casos, válido, como estamos diciendo. Se probaría bastando presentar el justificante de envío generado por el sistema y si está disponible una respuesta del destinatario que confirme la recepción, en este caso, del mensaje. En cuanto al acuerdo en junta sobre el tipo de más a utilizar, pues podríamos adoptar por mayoría simple en una junta de propietarios qué tipo de más, como he dicho antes, podemos utilizar y la cláusula contractual de determinación del tipo de más a emplear en caso de conflicto se reputa válida y vinculante. Es decir, en el caso de que la Junta de Propietarios adopte el tipo de más que vamos a utilizar, pues eso sería válido ya para ser utilizado y que no se pueda rechazar. Como he dicho, yo creo que el acuerdo ahora mismo sería importante. Acuerdo de delegación por mayoría simple en presidente de administrador de fincas para negociar siempre un más y luego poder aprobar también en ese acuerdo el tipo de más, con lo cual sería importante hacerlo así y ya no haría falta estar directamente en cada caso concreto aprobando el tipo de más y una autorización expresa al presidente o administrador para el intento de negociación. No cabe admitir, ojo, la demanda a expensas del MAS. Hemos dicho que la falta de incorporación con la demanda del intento de negociación previa no es subsanable, con lo cual esto es importante. Sí que es subsanable que no hayamos aportado acreditación documental del intento de negociación o ausencia de datos en los documentos presentados. Esto sí que es subsanable. El Colegio Nacional del AX lo ha dicho así. La falta de un intento previo de más antes de presentar la demanda constituye un defecto procesal que no es subsanable y conlleva la inadmisión automática. No cabe la subsanación de la omisión del intento de más, como estamos viendo. Ahora bien, la falta de aportación documental sí que conlleva que se tenga que dar al demandante por el LAG un plazo de 5 días para subsanar los errores que detecte el LAG a la hora de la admisión de la demanda en cuanto a la constancia documental de la acreditación de lo que le falta aportar, en este caso, al demandante. Otro artículo importante en la ley es el 10.2 infine, que hace referencia a que podrá acreditarse el intento de negociación mediante cualquier documento que pruebe que la otra parte ha recibido la solicitud o invitación para negociar. Perfecto. Y son todos los que hasta ahora mismo acabamos
de citar. Negativa a documentar el intento. Fíjense, si el requerido se niega a firmar el documento acreditativo del intento de más, previsto en el 10.2, el demandante podrá probar el esfuerzo realizado mediante respuestas parciales del contrario, como correos o mensajes, acompañada de una declaración expresa en la demanda. Son los supuestos del 264.4 de obstaculización a la posibilidad de recibir el intento de negociación con carácter previo a la demanda, cosa que deberíamos hacer constar en la demanda respecto al rechazo absoluto de recepción de cualquier intento de negociación. La negativa injustificada o sistemática del requerido a participar en el MAS o a documentar el intento se considera un acto de mala fe, incluso podrá venir acompañado luego de sanciones económicas o imposición de costas procesales y la incorporación del nuevo concepto de abuso público de la justicia. La oferta vinculante del artículo 17. Bien, este es un tema que en comunidades de propietarios puede ser muy interesante, requiere firma de letrado, es una oferta vinculante que se hace, consejo, no hagamos ofertas vinculantes reduciendo el importe de la deuda, ofertas vinculantes del principal, el mismo de la cantidad que no ha pagado, lo que reducimos es en un 50%, un 60% los intereses de recargo de demora, pero no más en ese sentido como estamos viendo. Y esto es muy importante. Se ha planteado un tema, y como esta es una jornada, y a mí sabéis que me gusta ser práctico, en algunos foros me han preguntado la siguiente cuestión, y esto os puede afectar a vosotros. Mirad, la oferta vinculante, sabemos, del artículo 17 está relacionada con el artículo 6. Exige firma de letrado cuando el importe reclamado esté por encima de 2.000 euros. Bien, puede darse el caso de que se estén reclamando por encima de 2.000 euros, ¿correcto? Exigencia de intervención de letrado. ¿Qué pasaría si la comunidad de propietarios manda una oferta vinculante por medio de letrado o letrada al comunero incumplidor, haciéndole una oferta? Mire, usted debe 2.500 euros, le ofrezco que me pague 2.500 más el 4% de interés por recargo de demora. Y el comunero, sin intervención letrada, una vez recibe en su domicilio correo electrónico, WhatsApp, por carta certificada, etcétera, coge y contesta a la comunidad aceptando la oferta vinculante de 2.500 euros con el 4%, pero sin intervención de letrado. Como el artículo 6 exige la intervención de letrado, podría plantearse el problema de que se debía haber contestado por el comunero con intervención letrada. La respuesta es que no es así. Es decir, la respuesta aceptando la oferta vinculante del comunero de forma expresa a la comunidad de propietarios constituye ya el documento de aceptación absolutamente eficaz. Porque cuando se refiere a la intervención letrada, en ofertas vinculantes de más de 2.000 euros vía artículo 6, se refiere a sentarse a negociar, Solo faltaba que el comunero voluntariamente aceptara 2.500 más el 4% de interés de recargo por demora y luego se quejara que no ha tenido intervención letrada, porque lo dice el artículo 6. No, la intervención letrada en cuanto a exigencia es para sentarse a negociar, pero no para aceptar, en este caso, la oferta vinculante vía artículo 17 y 6 de la Ley 1/2025 de 2 de enero. Aquí lo tenéis, exige letrado, aceptación sin letrado, luego no puedo poner que lo aceptó sin letrado. La exigencia de letrado es en la negociación que hace la comunidad de propietarios con el comunero infractor, relacionando el artículo 6 y el artículo 17. Este es un tema muy interesante que se está planteando en muchos foros. Hemos dicho antes que reconvenciones y litisconsorcios pasivos en los procesos monitorios no llevan anudada la exigencia de los MASC. Para reconvenir no me tengo que ir a un MAX en una demanda para reclamar algo a alguien en el que también están implicados otras personas de forma solidaria, no tengo que ir a reclamar. Si nos encontramos con un inmueble que es un proindiviso, no tengo que ir a los 5 copropietarios a meterles a cada uno un MAX. Esto no se exige en la referencia. Vamos a ir ahora a hacer un paréntesis y luego seguiremos también con el tema de los MAX, con el tema del alquiler vacacional. Otro tema también muy interesante en el que a partir del 3 de abril pues, nos han cambiado un poco las reglas de juego con un artículo 7.3 en cuanto al propietario de vivienda, que en estos casos pues ahora te exige una autorización previa de la Junta de Propietarios si no existe una expresa prohibición para el destino del alquiler vacacional.
Aquí se ha introducido un sistema parecido al 7.2, 533-40 en la ley catalana de propiedad horizontal, con respecto a que en el caso de que no haya una prohibición, pues en estos casos será necesario una autorización de la Junta de Propietarios por 3/5 con voto presunto del ausente, es decir, mayoría simple el día de la Junta y luego los 30 días para ver si los ausentes no dicen nada y llegamos en este caso a 3/5 como estamos viendo. Aquí lo importante que hay que tener en cuenta es que si si los estatutos de la comunidad no recogen la expresa prohibición, que ahora está en el 17.12, hará falta una autorización de la Junta para destinar el inmueble a alquiler vacacional. Cuestión práctica que se plantea. Todos aquellos comuneros que a partir de ahora quieran destinar su inmueble a alquiler vacacional y pedir la licencia, pues entonces tendrán que presentar un escrito para que en la siguiente extraordinaria se someta la autorización a Junta. Ahora bien, cuidado con esto, porque a mí ya me han planteado alguna cuestión muy interesante. Todas las peticiones de autorización de alquiler vacacional deben votarse de forma conjunta. De forma conjunta. Me ha pasado en algún foro que ya me han hecho la misma pregunta 2 o 3 veces, y es casos que se han dado ya en el sentido, fijaos, de comuneros que a lo mejor tienen 2 o 3 pisos en una comunidad de propietarios, consiguen muchas delegaciones de voto y lo que hacen es votar para su piso la autorización de alquiler vacacional y con todo su caudal de votos delegados votan en contra de otros peticionarios de alquiler vacacional para que su piso sea el único que se destine en la comunidad a alquiler vacacional. Es alucinante. Es alucinante. Haces la ley y haces la trampa. ¿Cómo yo consigo que en mi comunidad solo sea el único que destine el piso al alquiler vacacional? Consigo yo votos por delegación, me voto a mí y voto en contra del resto para que el resto no me hagan la oposición al alquiler vacacional. Por eso, la solución es que la votación es única. ¿Se autoriza o no a todos estos pisos para ser destinados a alquiler vacacional? Os lo planteo por si os ocurre esto en vuestra comunidad y no veis inconveniente en hacerlo y luego viene esta picaresca que acabo de explicar como estamos viendo. Por eso, votación conjunta en su caso, no individual, como aquí estamos explicando. Yo siempre he defendido que esto de las prohibiciones a mí no me gusta, y menos en cuanto a la prohibición a una persona de intentar pues, obtener el mayor rendimiento posible de un inmueble siempre y cuando no moleste al resto de comuneros. Yo creo que esto se debe encauzar más por unas buenas normas de régimen interno de alquiler vacacional que siempre he defendido y el que las incumpla se le lleva por vía del 7.2 de acción de cesación o 553-40 en Cataluña, ejercitando una acción de cesación y pidiéndole al juez que le prohíba el destino de alquiler vacacional. Pero esa prohibición ex ante que se está autorizando la ley, en el sentido de decir, no, autorizo en esta comunidad a que se prohíba, porque existe la presunción de que el alquiler vacacional es molesto. Bueno, yo creo que es una prohibición ex ante que impide que haya comuneros, cumplidores, que quieran sacar un beneficio de su inversión en un inmueble, y en ese sentido yo creo que sería mejor que las comunidades pues aprobaran por ese quórum de 3/5 normas de régimen interno de alquiler vacacional como estamos viendo. Bien, más cuestiones. Pero claro, ¿y qué se negocia en un MASC? Claro, si resulta que por la vía del 7.3 un comunero está destinando su inmueble a alquiler vacacional sin autorización de la Junta o está prohibido en la Junta el alquiler vacacional y un comunero se anuncia en Internet, es decir, con independencia de las sanciones económicas que puede imponer la Administración o la actuación de la Administración, resulta que si queremos ir a la vía del 7.3 para reclamarle en el sentido de decirle, usted no puede hacer alquiler vacacional, pues resulta que tendremos que hacer un requerimiento, luego tendremos que aprobar el ejercicio de la acción judicial de cesación en junta por mayoría simple y luego tenemos que hacerle un MASC. Ojo, es que es una auténtica locura, pero en un 7.2 de actividades molestas o en un 553-40 en Cataluña de actividades molestas, resulta que el requerimiento previo al comunero infractor, en el sentido de, oiga, deje usted de hacer la actividad molesta, resulta que no es un más, porque se está interpretando si ese requerimiento previo al infractor para que ceda y cese en su actividad molesta es un más. Y la respuesta es que no, porque ese requerimiento es un requerimiento ex lege introducido en la norma, en la LPH y en Cataluña, en la Ley 5/2006, para establecer un requerimiento previo al ejercicio del acuerdo de la Junta. Pero es que después del acuerdo de la Junta hay que acudir a un MASC.
Esto ha pasado lo mismo en materia, os lo comento, de seguridad vial en accidente de tráfico, que sabéis que ahora mismo cuando tienes un accidente de tráfico tienes que hacer una reclamación previa tuya de perjudicado a la aseguradora, que luego te contesta con una oferta motivada para ver si te ofrece lo mismo que tú reclamas, etcétera. Se ha planteado si esa reclamación previa que nosotros podemos hacer a la aseguradora, pido esto, pido tal, que me pague con esto, si eso es un más. Y hemos dicho que tampoco es un más. Después de la oferta motivada, si no hay un acuerdo entre asegurador y perjudicado, hay que ir a un más, hay que ir a un intento de negociación. Es decir, todos aquellos supuestos en que la ley, la norma, establezca requerimientos previos ex lege, eso no es un más. Hay que ir después de ese intento de negociación, a otro más, que es el que establece la ley como requisito de procedibilidad del artículo 5. Es decir, en definitiva, una locura, porque en supuestos de actividades molestas del 7.2, prohibidas, insalubres, nocivas y peligrosas, el requerimiento previo del 7.2 no es un más. Y entonces, después del acuerdo de la Junta, tendremos que ir a uno de los métodos alternativos de solución de conflictos. ¿Qué pasaría si el local se transforma en vivienda? Pues lo mismo. Oiga, es que lo mío es un local. No, me da igual, pero es que ahora es una vivienda y si usted lo destina a alquiler vacacional y se lo permite la normativa administrativa, usted tiene que pedir autorización a la Junta porque ahora es vivienda. El quórum de autorización es 3/5 con voto presunto del ausente, lo que implica, como sabemos, mayoría simple en la primera Junta, notificación a los ausentes, espera por 30 días y luego, ojo con esto, nueva acta a fijar que el acuerdo se ha alcanzado o no, contando con el voto presunto del ausente. Nueva acta que se debe notificar. Recuerdan que esto se hace muy bien en la legislación catalana, que este sistema exige dos sistemáticas de acuerdos adoptados. La primera, cuando es el mayoría simple, y la segunda con respecto al voto presunto del ausente. Y una segunda acta para notificar si el acuerdo se alcanzó, en este caso, o no se alcanzó. La reforma del 17-12, yo me alegré mucho cuando vi, alegrar en sentido entrecomillado, claro, porque no soy partidario, pero sí porque vi que el legislador era consciente de que no cabía la posibilidad de prohibir alquiler vacacional por 3/5, porque el 17-12, como saben los que me están escuchando, que yo siempre he defendido, no permitía prohibir el alquiler vacacional. Más que nada porque los verbos eran limitar y condicionar. Yo siempre he defendido que no se podía prohibir. Y la razón me la ha dado el legislador cuando ha metido el verbo prohibir ahora en la Ley 1/2025 y 2 de enero. ¿Por qué? Porque era consciente de que efectivamente la mayoría de las audiencias provinciales había establecido que no estaba incluido el verbo prohibir. Al incluir el verbo prohibir, han dicho, ostras, pues lo tenemos que poner si queremos que se pueda prohibir por 3/5, en ese sentido, el alquiler vacacional. Porque las dos sentencias de 2020, de 2000, las 1232 y 1233, lo que hacían referencia a que si en los estatutos consta que las actividades económicas estaban prohibidas, estaba prohibido el alquiler vacacional, pero nada más que en ese caso se refería a eso. Y en consecuencia, la circunstancia de que el alquiler vacacional no fuera residencial era irrelevante y en ese sentido era actividad económica y el alquiler vacacional como actividad económica quería decir que estaba prohibido en la disposición estatutaria como estamos viendo. Claro, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que es unanimidad para prohibir todo lo demás y 3/5 para prohibir el alquiler vacacional. La prohibición de alquiler vacacional por 3/5 supone un régimen excepcional en el régimen de prohibiciones, en este sentido, en las comunidades de propietarios. Pero es que esto conlleva a que no se permite ni tan siquiera que un comunero invierta en un piso para destinar al alquiler vacacional, siempre que la administración o su ayuntamiento se lo autorice o le dé la licencia, porque son las dos cosas al mismo tiempo, pero con carácter previo. Si la Junta no te autoriza el alquiler vacacional, resulta que el resto de vecinos está determinando y decidiendo si tú puedes comprarte un piso para destinarlo al alquiler vacacional o no. Esto supone un supuesto de intervención en el derecho de posesión y en el derecho de propiedad, porque no me dejan comprar si yo tengo la aspiración de destinar mi inmueble a alquiler vacacional. Aquí tienen ustedes las sentencias que hacía referencia antes, en el sentido de que lo que se dice ahí es que si los estatutos disponen que la actividad económica está prohibida, no se podrá ejercer la actividad del alquiler vacacional. ¿Puede pedirse autorización si está prohibido el alquiler vacacional? Tema interesante.
Son preguntas que, bueno, pues me han ido haciendo sobre todo este tema del alquiler vacacional, igual que les he estado haciendo el tema de los MAC, y las traigo aquí en esta jornada con el Consejo General de Administradores de Fincas. Es un tema interesante. Bueno, la respuesta podría ser esta circunstancia. Oiga, está prohibido el alquiler vacacional y viene un comunero y os pide como administrador de fincas colegiados, oiga, yo quiero la autorización. Mire, resulta que la autorización no se le puede dar y no ni tan siquiera voy a llevar el tema junta porque es que tenemos prohibido el alquiler vacacional. No, pero yo quiero que se debata en la Junta. No, lo que se podría debatir en la Junta es la derogación de la prohibición de alquiler vacacional, no que usted pide autorización de alquiler vacacional. Si está prohibido, no se puede llevar a Junta una autorización de alquiler vacacional vía artículo 7.3 de la ley. Lo que podría hacerse es cambiar el acuerdo, siempre que se incluya en el orden del día de la Junta la posibilidad de derogación de la prohibición, en este caso de alquiler vacacional, como estamos viendo. Todo esto, si acordamos la prohibición, tenemos que llevarlo a estatutos y tenemos que llevarlo a inscripción en el registro de la propiedad. Con respecto a la retroactividad, que es un tema muy polémico, hay que tener claro que lo que establece la disposición adicional segunda es que si aquellos vecinos que tengan licencia de alquiler vacacional no les afecta la retroactividad, pero los que hayan ejercido alquiler vacacional sin licencia de forma ilegal, sí les afecta la prohibición de alquiler vacacional al no estar bajo el amparo de la legalidad en la tenencia de licencia de alquiler vacacional, como estamos viendo. Si le caducara la licencia, como hay que volver a solicitar la renovación de la licencia, en cualquier caso, también les afectaría en ese sentido, no sería retroactivo la prohibición y volviendo a obtener la licencia no tendrían la necesidad de pedir autorización para el ejercicio de alquiler vacacional, porque ya tenían la licencia que ha sido caducada, pero ha sido renovada. Otra cosa es que la licencia no se la renueven y en consecuencia ya quedaría afectado en este terreno por la necesidad de pedir autorización a la Junta, aunque posteriormente, posiblemente, aunque tenga la autorización, la Administración no le va a renovar la licencia. Cuidado con esta cuestión porque esto es importante. Traeros también una sentencia del Supremo de la Sala Primera reciente de febrero del 2025 con respecto a la que las medidas de prohibición de alquiler vacacional tienen que ir a estatutos, tienen que incorporarse en estatutos aún por el acuerdo de 3/5. Sabéis que al principio estaba el debate registral de si era inscribible en el registro de la propiedad un acuerdo de modificación estatutaria por 3/5 y no por unanimidad. Pero evidentemente, si la ley lo está diciendo, se debe tener acceso al registro porque aquellos acuerdos de prohibición no inscritos no elevados a escritura pública, inscritos en el registro de la propiedad, no tendrán efectos frente a terceros adquirentes con posterioridad a la adopción del acuerdo, como aquí estamos explicando. Yo os he traído aquí en esta sentencia pues una serie de sentencias que ha dictado la Sala Primera con respecto a cuándo se entiende que había prohibición de alquiler vacacional y cuándo se entiende que no había prohibición de alquiler vacacional en estas referencias. Vamos a seguir con algunas cuestiones que afectan a los MACs más directamente también en materia de propiedad horizontal. Nos preguntamos ahora, bueno, pues todo esto que estamos explicando de la necesidad de acudir a un MAC en materia de propiedad horizontal. Expliqué al principio de mi intervención que la filosofía y razón de ser de todo esto ha sido para intentar reducir el colapso de los órganos judiciales. ¿Qué ha pasado? Comentábamos al principio de la intervención que, claro, cuando se vio que se aprobaba esta ley, en los 3 meses anteriores al 3 de abril, el aluvión de demandas que se dieron en los órganos judiciales fue tremendo. Fue tremendo. Es decir, bueno, pues el colapso se produjo en esos 3 meses porque ahora todavía se están sacando y tramitando aquel volumen de demandas que se presentaron para huir del requisito de procedibilidad. Bueno, ahora hemos tenido que ir viendo, unificando criterios, haciendo jornadas como la que estamos haciendo hoy. Por eso os felicito para intentar que entre todos podamos clarificar un poco este tema. Y yo por lo menos estoy intentando explicar flexibilidad en la admisión de demandas en cuanto al cumplimiento del requisito de los más, sobre todo en cuanto al cumplimiento de la acreditación del intento de negociación previa. Yo creo que esto es fundamental y lo he dicho antes, la, 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 la existencia de una clara voluntad demostrada en la demanda de que se ha intentado hacer una negociación previa
con la parte a que se quiere demandar, debe dar lugar a la admisión de la demanda, salvo que se vea evidentemente que no se ha hecho absolutamente nada, que no se ha hecho ningún intento de negociación y que el método utilizado para comunicarse con la parte a que se quiere demandar es absolutamente insuficiente. Pero fijaos cómo hemos hecho un especial hincapié en los métodos de comunicación. Y hemos dicho, ¿por qué no el correo electrónico? Claro que se puede hacer el correo electrónico. Y todos aquellos que hemos explicado en esta cuestión. La cuestión es que las comunidades de propietarios, en la propiedad horizontal, no está excluida. Y que las comunidades siempre han intentado negociar con un infractor para que cese en su conducta. Por ejemplo, en materia de impago de gastos comunes, en materia de actividades molestas, etcétera, etcétera. Por eso yo he explicado antes que para empezar deberíamos ya todas las comunidades de propietarios dirigidas por vosotros como administradores de fincas colegiados adoptar ese acuerdo autorizando al presidente y administrador de fincas a negociar con los incumplidos de la ley. Esto es una especie de acuerdo marco, ya autorizo esto para autorizar que el presidente de administración de fincas puedan negociar sin necesidad de hacerlo ad hoc para cada uno de los supuestos concretos donde tengamos que demandar. Por eso es importante acudir a la vía del 17.7 de la ley para hacer este acuerdo de delegación en Junta para autorizar al presidente o administración a negociar. Hacerlo para cada caso concreto supone ralentizar el ejercicio de acción de reclamación. En materia de reclamación de gastos comunes, pues la reclamación previa que necesitamos hacer por vía del artículo 21.3 a los comuneros que son morosos antes de acudir al monitorio no es suficiente para entender cumplido el requisito del artículo 5. Este es un tema que se ha puesto encima de la mesa. Se entiende que es un must la vía del 21.3 en cuanto a esa reclamación previa. No, porque esta es una reclamación ex lege. Ojo con esto. Es que lo mismo está pasando, he dicho antes, en materia de siniestralidad vial. El 7.3 del Real Decreto 8/2004 en materia de circulación y vehículo de motor, que exige una reclamación previa del perjudicado a la aseguradora en materia... ¿Es un más? No. No, porque eso es una reclamación que hay que hacer a la aseguradora, te contesta con una oferta motivada y luego te tienes que ir a un más antes de meter la demanda contra la aseguradora. Aquí ocurre lo mismo. Es decir, es muy sencillo. Cuando la ley establece un requerimiento previo ex lege, eso no es un más. Eso es, además, hay que ir a un más, además de ese requerimiento previo. Con lo cual, no podemos transformar requerimientos previos establecidos en una disposición legal intentando entender que eso ya es un más. No. Si eso fuera así, la ley lo hubiera dicho, esta ley lo hubiera dicho expresamente. Es decir, supuestos excluidos, pues por ejemplo, el artículo 21 de la LPH, porque en ese sentido se entiende que hay un más previo ahí, pero no lo ha dicho, con lo cual no podemos hacer esta interpretación. Autorización sobre cómo negociar la morosidad. Sería importante que la Junta de Propietarios, al objeto de cumplir el requisito del artículo 5, adoptar un acuerdo por mayoría simple del 17.7, en virtud del cual la Junta de Propietarios autorice y delegue al presidente y administrador de fincas para que puedan hacer una reclamación previa que opere como intento de negociación. He dicho antes el tema del fraccionamiento del pago. Pero ojo, si adoptamos en ese acuerdo el fraccionamiento del pago, tenemos que añadir además en ese acuerdo por mayoría simple la existencia de causas tasadas por la comunidad de propietarios tales como pérdida del puesto de trabajo o concretas dificultades económicas que estén específicamente tasadas. Porque si no, cualquiera va a decir, es que yo ahora no me viene bien pagar la comunidad, y entonces que me aplacen el pago. Y entonces ya quedaría al arbitrio del presidente o administrador de fincas decidir si a esta persona le aplazamos el pago o no. Porque como hay un acuerdo de la Junta de Propietarios que nos delegan y autorizan para hacer una negociación, es que fijaos el peligro. Si no tasamos correctamente en el acuerdo de Junta cuáles son las circunstancias, presupuestos y requisitos para que el presidente o administrador de fincas puedan acordar el fraccionamiento en el pago de la deuda. Es que si no, en la siguiente Junta, imaginaos que dicen, no, hemos fraccionado el pago de la deuda fulanito porque nos ha dicho que está en mala situación económica, que necesita un dinero para su empresa o lo demás allá y tal. Bueno, al final, quien deja de pagar los gastos comunes, unos los hacen porque no quieren pagar los gastos comunes y otras personas los hacen porque a lo mejor les viene mal en ese momento, los que no han domiciliado el pago de la deuda. Pero claro, no podemos entrar en un escenario de arbitrariedad por parte del presidente de la comunidad de propietarios de decidir a quién se le aplaza el pago de la deuda y a quién no. Porque esto supondría que en la siguiente junta va a haber una junta de propietarios conflictiva.
conflictiva y polémica porque le pueden reprender al presidente o presidenta de la comunidad diciendo que por qué y en base a qué a esta persona se le ha hecho el aplazamiento en el pago de la deuda. Y esto, como he dicho al principio, puede producir un efecto espejo a otros vecinos que digan, oiga, a mí también me venía mal pagar el trimestre pasado, porque resulta que he tenido la comunión de mi niña, he tenido la boda de mi hijo y a mí también me venía mal. Podía yo haber hecho lo mismo y entonces resulta que a mí me aplazan el trimestre y que lo pague en 2 trimestres después. Es decir, esto no se puede consentir. Yo creo que es preferible y además para mejor posición vuestra y del presidente de la comunidad, que se tase de forma concreta y específica los supuestos de fraccionamiento en el pago y no establecer posibilidades generalistas de aplicar el fraccionamiento en el pago, porque esto puede dar lugar a una situación de arbitrariedad y que el presidente pues le dé a unos el fraccionamiento del pago y a otros no le dé el fraccionamiento del pago y a lo mejor en la misma situación, en otras situaciones distintas como estamos explicando. Podrían ser, por ejemplo, paro o enfermedad grave. Esto me lo preguntaban el otro día en el Colegio de Abogados de Alicante. ¿Afecta a las personas jurídicas? Yo creo que deberíamos, es decir, personas jurídicas propietarias de inmuebles en las viviendas. Bueno, en los supuestos de que se aplique ya la ley concursal, en estos casos ya tienes la ley concursal, pero yo creo que no deberían excluirse la posibilidad de fraccionamiento del pago de la deuda a las personas jurídicas. Es decir, que esto solo fuera a las personas físicas para circunstancias concretas y tasadas, tales como paro o enfermedad grave, pero quedando excluidas las personas jurídicas en este tipo de casos. Hemos dicho antes y hemos insistido en que no se debe ofrecer reducir la deuda, sino rebajar el recargo del interés de demora. Si el interés de demora lo tenemos aprobado por mayoría simple, que es el quórum para aprobar interés de recargo por demora en el 8%, pues podríamos decir que le reclamamos el principal más el 5 o el 6% de recargo por interés de demora. Importante también la referencia del artículo 403.2 de la declaración responsable. Dice el apartado 2 que no se admitirán demandas cuando no se acompañan los documentos que la ley expresamente exija para la admisión de aquellas, cuando no se hagan constar las circunstancias del 399 en estos supuestos y en los casos en que se haya acudido a un medio adecuado de solución de controversias como requisito de procedimiento o cuando se hayan efectuado reclamaciones, requerimientos o consignaciones que exijan en casos especiales. Y además luego también se incide en el 399 la declaración responsable, es decir, hago una declaración responsable que he hecho un intento de negociación previa, pero no ha sido posible por desconocer en la actualidad el cuál es el domicilio de la persona que queremos demandar, como establece el 264.4. Yo creo que esto ha sido una referencia acertada. Hubiera sido, bueno, problemático que se les hubiera olvidado esta circunstancia, porque ¿qué pasa con aquellas personas que se esconden, que no quieren ser notificadas, que han cambiado de domicilio, que no sabemos el domicilio cuál es? Con lo cual, esta vía de la declaración responsable constatada en la demanda es importante para pasar el filtro de la admisión de la demanda por los LAG en estos casos como estamos viendo. Soluciones ante una oferta al deudor. Os he planteado aquí una serie de requisitos o una especie de cuadro práctico, de guía de criterios para dejar claras cuestiones que estamos explicando. Primero, hemos dicho que no se deberían condonar todos los intereses en la oferta, sino una reducción de la mitad del recargo por mora. Tampoco permitiría aplazarse la deuda sin más, ya que se ahorra intereses el deudor, la oferta se manda con el principal e intereses al 50%. Claro, es que si estamos aplazando la deuda, habría que matizar también si el aplazamiento de la deuda conlleva el devengo de intereses y qué tipo de intereses son. Este es un tema que también habría que dejarlo claro. Porque he dicho antes que si abrimos el melón del aplazamiento de la deuda de una forma muy amplia, pues resulta que otros comuneros que están pagando puntualmente también van a decir que quieren aplazar la deuda. Si no me aplican intereses y me aplazan la deuda sin más porque he dicho que tengo dificultades económicas para el pago, el próximo trimestre yo no pago la deuda. Y en consecuencia me van a tener que hacer un más para aplicarme a mí el aplazamiento del pago sin intereses. Ojo, sin intereses. Con lo cual, habrá que repensar efectivamente si en los supuestos de aplazamiento del pago. Claro, habrá que ver las circunstancias. Es que estamos hablando que lo circunscribimos a supuestos de paro y a supuestos de enfermedad grave constatada que se necesite esa cantidad o un dinero para destinar a esa enfermedad grave totalmente acreditada de forma interpersonal, porque son documentos reservados, evidentemente, que no se pueden publicitar por protección de datos, pero habrá que tasar estos supuestos
para poder justificarlo y decidir si aplicamos también intereses o no aplicamos intereses. Lo importante de esto es no solamente resolver el caso concreto del deudor, es intentar evitar que proliferen el impago de deudas por el tipo de MASC al que hemos llegado. Esta es la cuestión. Si intentamos resolver un caso concreto para que nos paguen, pero creamos un criterio y un precedente que determina que esto sea un efecto llamada al resto de comuneros porque se sienten perjudicados por el cumplimiento de su obligación dineraria en plazo, resulta que vamos a provocar un incumplimiento en el pago de las deudas de comuneros que creen que es mejor la oferta que se ha hecho al comunero incumplidor que el cumplimiento de la deuda que están haciendo ellos de forma puntual. Por eso no debe condonarse parte de la deuda, no se debe condonar absolutamente nada por el efecto precedente que provoca en el resto de vecinos. Traemos aquí el tema del 7.2, lo hemos comentado antes. ¿Cómo se negocia un 7.2 y un 553.40 en la ley catalana? Me gustaría saberlo. Es decir, si hay una persona que está montando fiestas hasta las 4 de la mañana todos los días, que está aparcando el vehículo de motor en plaza que no es la suya, que está incumpliendo constantemente las normas de régimen interno, que le hemos hecho un requerimiento previo vía 7.2, vía 553.40, que le hemos dicho, oiga, que nos han dicho que está incumpliendo las normas de régimen interno, que está haciendo esto, que está haciendo esto. Nos vamos a Junta de Propietarios. En la Junta de Propietarios adoptamos el acuerdo por mayoría simple de ejercer una acción judicial de cesación. Hemos tenido un caso en el Tribunal Supremo, que yo estaba en el tribunal, en que se dio este caso y el comunero presentó una querella por injurias y calumnias contra el presidente y administrador de fincas por un acuerdo aprobando el ejercicio de una acción judicial de cesación, en la que se decía que se ejercitaba esta acción precisamente porque se le estaba llamando esto y lo demás allá. Y le archivamos, evidentemente, el asunto porque, oiga, es que se ha hecho el procedimiento establecido. Otra cosa es que se hubieran puesto por ahí pasquines diciendo que usted es A o es B. No, se ha hecho el procedimiento que está arreglado en la ley, en el 7.2 de la LPH y en el 553.40. Hay que llevarlo a Junta para que la Junta decida si a usted se le demanda. Y hay que decir por qué se le demanda, pues que, porque usted es una persona molesta, etcétera. Claro, y se decía que había afectado al honor, que se había injuriado, se le había calumniado. No, no se le injuriado, calumniado. Se ha puesto un acuerdo porque es preceptivo la adopción del acuerdo para ir al ejercicio de la acción judicial de cesación, ¿no? Es curioso este tema. Bien, pues resulta que ahora, con la Ley 1/2025 de 2 de enero, después del acuerdo de la Junta, hay que ir a un MASC. Entonces, claro, ¿a qué más y qué vas a decir en un más cuando ya antes le he requerido para que deje de molestar? Cuando antes le he requerido ya para que cumpla las normas de convivencia. Pues ahora resulta que le tienes que mandar una comunicación para que si antes de 30 días no acepta la negociación, ya después puedes acudir al ejercicio de la acción civil. Es tan absurdo que este es el ejemplo del carácter absurdo de la exigencia del más en los supuestos de propiedad horizontal, sobre todo en tema de 7.2, como estamos viendo, también en el tema de reclamación de gastos comunes, como estamos viendo. Es decir, no tiene sentido que la propiedad horizontal quede afectada por la existencia de más, cuando la propiedad horizontal y por vuestro trabajo y el de en las comunidades de propietarios se ha evidenciado que siempre intentáis la negociación antes de acudir a un juzgado. Claro, ¿qué vamos a negociar con el infractor del 7.2 cuando hemos agotado todas las fórmulas posibles? Le hemos hecho un requerimiento, hemos adoptado el acuerdo en Junta se ha tratado el tema, se le ha invitado a que vaya a la Junta porque está convocado, que es miembro de la comunidad, evidentemente que no habrá ido. Y luego hay que hacer un más con él para negociar qué. Pero además, fijaos, este es un tema buenísimo. Si hemos dicho que la filosofía de la Ley 1/2025 de 2 de enero establece que en los casos en que haya que reclamar algo, hay que intentar que en la negociación previa se negocie algo y hay que reclamar algo menos. Si estamos reclamando 1.500 euros, pues entonces reclamamos en la negociación 1.500 y el 4% de interés legal. Vamos a negociar menos de lo que vamos a ir al pleito principal para que tenga efecto la filosofía de la ley del intento de negociación. Pero claro, ¿qué negociamos en una actividad del 7.2? Oiga, ¿puede usted molestar menos? En lugar de acabar la música a las 4 de la mañana, ¿puede acabar a las 2? Sí,
¿Qué negociamos con una persona que está incumpliendo las normas de convivencia? ¿Puede usted cumplir al menos 3 artículos de la norma de convivencia? Porque está incumpliendo 8. Bueno, le dejamos que incumpla 3. ¿Qué negociación? Es decir, el que ha hecho la ley y no ha permitido la exclusión de la propiedad horizontal, estos temas no se da cuenta y nadie en este caso se lo ha dicho. Aquí lo tenemos. A estos efectos lo dice el 7.2 y el 7.3 como estamos haciendo. Otra cuestión importante que se está planteando en los foros. Como sabéis, a mí me gusta ser práctico y os traigo otra pregunta. ¿Cabe hacer 2 requerimientos en uno? Tema interesante, porque esto se ha preguntado en seguridad vial. Es decir, aprovechando que yo tengo que hacer un requerimiento del 7.2, antes de acudir a la acción de cesación, yo podría aprovechar y hacerle un requerimiento vía 7.2 al inquilino o al propietario o al ocupante diciendo, oiga, le advierto que está usted molestando, le advierto que está incumpliendo normas del régimen interno, no sé cuántos, tal, 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 y además aprovecho este requerimiento para hacerle un match a los efectos del artículo 5 de la Ley 1/2025 de 2 de enero, para cuando la Junta apruebe a la acción judicial de cesación ya tengamos hecho el cumplimiento del requisito de procedibilidad. La respuesta es que no. No, es decir, porque es cada uno a su tiempo. Primero, ex lege me dice la ley que tengo que hacer un requerimiento previo, luego tengo que hacer un acuerdo de la Junta y luego le tengo que hacer un MASC. Pero no cabe la acumulación de requerimientos. El primero ex lege, que es el del 7.2, 553-40 de la ley catalana, y el otro es posterior al acuerdo de la Junta. Con lo cual, no le puedo hacer 2 requerimientos en uno solo para cumplir, en este caso, la exigencia del MAS del artículo 5. Primero hay que hacer uno, luego acuerdo de la Junta para demandar y luego otro para negociar. Esta es la consecuencia que nos ha llevado a que no se haya excluido en el artículo 5.3 de la ley a la propiedad horizontal en la materia de los MAS. Pero claro, en cualquier caso, ¿qué le vamos a ofrecer en un MAS? ¿Puede usted incumplir pero menos? Claro, en realidad aquí se rompe la filosofía de la ley, porque si estamos participando que la filosofía de la ley es que hay que hacer una oferta al menos de algo menos de lo que vamos a reclamar, ¿cómo le vamos a requerir o ofertar algo menos de lo que le vamos a reclamar? Le vamos a demandar por lo mismo, por acción de cesación, no por acción de cesación menor, porque estamos intentando ofrecer un max al incumplidor de las normas de régimen interno. Es tan absurdo esto que no tiene sentido que se haya mantenido esta exigencia del MAX en la vía del artículo 7.2 como estamos explicando. Pero es que fijaos con las obras inconsentidas. Esto es otra cuestión. Obras inconsentidas, exactamente igual. Me hago un cerramiento de mi terraza sin acuerdo de la Junta. Me hago un cerramiento de terraza sin acuerdo de Junta. Me da igual lo que diga la Junta. Con lo cual, la Junta tendrá que requerirle para que vuelva al estado primitivo y si no lo hace, pues entonces tendré que ir a la acción judicial de reposición al estado originario de la terraza para demoler la obra. Bueno, pues estamos en la misma situación. Es decir, aquí, sin embargo, resulta que el requerimiento previo no lo establece en estos casos en la ley, pero generalmente se suele hacer pues para decirle, oiga, vuelva usted al estado primitivo de la terraza que no tiene usted autorización. Aquí estamos en la misma situación. ¿Qué más le ofrezco yo al que ha cerrado una terraza sin autorización de la Junta? ¿Qué oferta, en este caso, le hago yo? Estamos, en este caso, en la misma situación. ¿Qué le ofrecemos al infractor de la obra inconsentida? ¿Le doy un plazo de 7 días para que lo reponga a su estado originario? Quizás sería lo único que le podríamos ofrecer. Mire, le doy un plazo de 7 días para que vuelva usted al estado originario de la terraza como estamos hablando. De proceder de la comunidad, será requerir al comunero para que proceda a la demolición de la obra, que no tiene autorización de la Junta, y que pueda afectar a elementos comunes o bien al espacio privativo, pero de elemento común por naturaleza. En estos casos, el requerimiento conllevaría la demolición de la obra no consentida por la comunidad o bien que pida la autorización para ser validado. Bueno, eso como queramos. Cabe hacer en este requerimiento la oferta de negociación. Sí que es posible entender que cabría en el mismo requerimiento hacer ya la advertencia de iniciar una negociación por la vía de la oferta vinculante, requerimiento no de los burofax, porque la ley no nos exige con carácter previo una negociación, un requerimiento previo al infractor, en este caso, como sí que nos lo exige el artículo 7. Es decir, aquí sí que cabría que el requerimiento previo pudiera surtir los efectos de un MASC, porque no nos exige la ley el requerimiento previo como el 7.2. Aquí haría requerimiento para demolición, oferta, transcurso del plazo, acuerdo de la Junta y en consecuencia la demanda, como aquí estamos diciendo.
Vamos entonces al tema que antes decíamos, acciones de impugnación por los comuneros y los MACs. Cada vez que pasamos una transparencia, la cosa se complica más. Y el carácter absurdo de la exigencia de los MACs en la propiedad horizontal lo vemos cada vez más nítido. Porque este yo creo que es el mayor ejemplo. En el caso de que un comunero quiera impugnar un acuerdo de junta, por la vía del artículo 18, surge el problema del artículo 5 de la Ley 1/2025, por el cual un comunero no podrá presentar una acción civil contra la comunidad impugnando un acuerdo si no ha hecho con carácter previo una negociación. Y esto lo hemos denominado la negociación imposible. Porque claro, aquí resulta que lo sorprendente es que no puede haber negociación previa entre el comunero que quiere impugnar un acuerdo y el presidente o administrador de fincas. La negociación es absolutamente imposible. Ni el presidente ni el administrador de fincas tienen facultad alguna para revocar de forma unilateral un acuerdo alcanzado en junta de propietarios. Es inviable la negociación. No se pueden negociar los acuerdos de la junta como estamos viendo. Lo que sí cabría, lo hemos comentado antes en la exposición, es un matiz del acuerdo. Pero claro, la cuestión es, ¿puede el presidente o administrador de fincas modificar el acuerdo introduciendo el matiz que están planteando en el MAS obligatorio antes de proceder al ejercicio de la acción judicial de impugnación del acuerdo? La respuesta es que no. La única solución es que entiendan o valoren que ese matiz pues puede ser acertado y que convoquen junta de propietarios, pero ojo, no para revocar el acuerdo. Ojo, que el acuerdo, este es otro tema, es irrevocable. El acuerdo no se puede revocar. Un acuerdo alcanzado no es modificable. Lo que sí podríamos hacer es matizar algún punto del acuerdo si se vislumbra que hay algún elemento que podría ser favorable para que la ejecución del acuerdo no dé lugar a ningún tipo de problema. ¿Podría transcurrir el plazo de 3 meses para el ejercicio de la acción de impugnación si se plantea la negociación previa? No, porque aquí se suspende el plazo para el ejercicio de la demanda, como establece el artículo 7, como estamos viendo en estos casos. ¿Cuándo se entiende que terminó el intento de negociación? Bueno, pues el 10.4 establece que si transcurren 30 días naturales desde el intento de negociación, pues ya podremos ir en estos casos al ejercicio de la acción judicial. Importante la figura del administrador de fincas colegiado y el abogado también experto independiente. En la ley establece el artículo 18 una posibilidad de intervención de los administradores de fincas colegiados como expertos independientes. Yo, en los cursos que estoy dando también con abogados, planteo la necesidad de que los colegios introduzcan un turno de expertos independientes, que sería aquellos administradores de fincas que solicitan la inclusión en el listado del Colegio de Expertos Independientes por si los letrados de las partes en un conflicto en propiedad horizontal puedan reclamar la designación de un experto independiente administrador de fincas colegiado que intervenga para emitir informe sobre la solución del problema. Con lo cual yo creo que esta es una vía importante para reconocer la cualificación de los administradores de fincas que queden incluidos en unos listados en los colegios de administradores de fincas a la hora de que letrados de partes de un conflicto en propiedad horizontal puedan recabar que un administrador de fincas colegiado, que es el único experto independiente que puede intervenir a la hora de informar en un tema de propiedad horizontal. Por eso esto refuerza la posición de la colegiación obligatoria, porque no cabe que un administrador de fincas no colegiado pueda estar introducido como experto independiente, porque la vía del 18 solo permite que sea un colegiado el que pueda intervenir como experto independiente en un conflicto de propiedad horizontal en un procedimiento extrajudicial antes de ir a una vía judicial. De esta manera, los administradores de fincas colegiados son los únicos que pueden intervenir como expertos independientes vía artículo 18 en un MASC como aquí estamos viendo. Este es un artículo clave y claro a la hora de aportar por la colegiación en estos casos, como estamos viendo. El 5.3 establece que en medidas cautelares previas a la demanda, pues no se podrá, no será necesario acudir en estos supuestos a la vía de los más, de aquí está más la vía del 7.2 y 7.3. Respecto a cuándo se entiende que ha terminado el proceso sin acuerdo, pues han transcurrido 30 días de la fecha de la recepción, no me han contestado y en consecuencia ya me puedo ir en estos supuestos a la vía judicial. Respecto a la acreditación en la oferta vinculante, basta en este caso acreditar la remisión de la oferta a la otra parte por manifestación expresa en el escrito de demanda, es decir,
notificamos, en la demanda hacemos constar que hemos hecho en este caso una oferta vinculante del artículo 17 y en ese caso lo hacemos constar en la demanda que lo hemos intentado sin obtener ningún tipo de respuesta como estamos diciendo. La vía del artículo 19, ya para ir terminando, vía del proceso de derecho colaborativo, esta es una vía que arranca de Estados Unidos. Esta es una vía que es muy extendida en el derecho anglosajón, sobre todo empezó en Estados Unidos hace ya más de 60 años y que ha tenido mucha eficacia. Intervienen las partes con sus abogados, abogados, curiosamente, que si el tema se judicializa, no van a poder intervenir asumiendo la dirección jurídica de las partes. Por eso, en el derecho colaborativo del artículo 19, los abogados que intervienen, que también pueden intervenir, administradores de fincas como expertos independientes emitiendo informe vía artículo 19, intentarán llegar a un acuerdo, sea como sea, ofreciendo sus conocimientos en derecho colaborativo, porque si no se alcanza el acuerdo, estos abogados y abogadas de las partes no van a poder intervenir en el proceso judicial. Es decir, está prohibido expresamente que cuando se utiliza la vía del artículo 19, los letrados y letradas que han intervenido en este caso no van a poder intervenir en el proceso judicial. Respecto a qué hacer en los casos de reclamaciones periódicas donde el acreedor no quiere perdonar por el ejemplo negativo que yo llevaría a otros deudores, lo que hemos comentado antes, comunidades de propietarios, no hay que perdonar el importe del principal. Una vía adecuada es la oferta vinculante, artículo 17. Si está por encima de 2.000 euros, hará falta firma de letrado. En estos casos, vía también artículo 6. En PH, la oferta vinculante exige firma de letrado si se reclaman más de 2.000 euros. Hemos hecho referencia a que si esto es así y el comunero reclamado acepta la oferta vinculante sin firma de letrado, no hará falta porque la firma de letrado entendemos, la mayoría de los juristas, que lo es cuando hay proceso de negociación. Pero la aceptación expresa no lo exige porque si no sería absurdo en el coste económico del deudor de ser atendido por letrado para aceptar una oferta vinculante cuando él entiende pues que si se me reclaman 2.500 euros más el 4%, lo acepto porque me ahorro el 4% de interés en este tipo de casos. Respecto a la confidencialidad, lo tenemos ahí recogido en la ley. En el caso de que al final del procedimiento se vea que ha habido mala fe por la parte que no ha querido acudir, aún más se le podrán en este caso sancionar con costas y también con abuso público de la justicia, como estamos viendo. ¿Hace falta acudir aún más en un monitorio cuando ya se acudió, cuando el deudor se opone y hay que acudir al declarativo? Fíjense qué tema más importante. Claro, resulta que si yo me voy a un proceso monitorio, antes he tenido que acudir a un MASC. Antes he tenido que acudir a un MASC para irme a un monitorio del 21. Pero claro, como el monitorio se puede oponer, en este caso el deudor, y por ejemplo, en un monitoreo del 812, cabría cuando yo pido seguir el procedimiento judicial adelante, volver a introducir otro MASC en estos casos. La respuesta es que no. Por ejemplo, en una reclamación de deuda general en la que presentamos un monitoreo del 812 y luego se transforma y en la transformación por oposición de deudor tenemos que ir a presentar un ordinario, la pregunta es, ¿tengo que acudir a un MASC para presentar la demanda de ordinario? La respuesta es que no, como estamos viendo. En comunidad de propietarios no pasa nada porque siempre acudimos en este caso al verbal. Pero la transformación de monitorio en verbal me obligaría a ir a un MAS. La respuesta es que no. El MAS solo se pide al principio. Tocando la puerta, entramos y una vez dentro del juzgado ya no hace falta acudir a ningún MAS. Bien, pues después de hora y 3 cuartos, esta es la documentación que quería presentaros. Han sido 140 diapositivas. Me imagino que al estar en YouTube, pues lo vais a poder ver y repasar las veces que queráis. Y en ese sentido, pues muchas gracias. Yo, si os parece, lo que puedo hacer, incluso para que podáis tener este documento, Fabián y Pablo, lo voy a mandar en PDF al Consejo General. Si acaso se lo mando pues, a Carlos Domínguez, para que el documento, a las personas que os lo quieran reclamar, tengáis el PDF y a los que quieran disponer, además de esta presentación en YouTube, del PDF de esta documentación, puedan también disponer de esta herramienta para tenerlo en su despacho, poder repasarlo, ver con más detalle
todo lo que he hecho referencia, sobre todo para evitar pues, que tengan que volver a ver todo esto y ver todo otra vez las transparencias. Yo no tengo inconveniente, os mando al Consejo General al terminar este PDF para que a la persona que os lo reclame se lo podáis enviar y así puedan disponer también de esta documentación de 140 transparencias. Espero y deseo que alguien pueda reflexionar sobre todos estos temas e intentar hacer una reforma legal que aclare todo esto y que resuelva todas estas dudas que hemos planteado y, bueno, y las soluciones que hemos querido ofrecer. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido de utilidad mi intervención, Fabián y Pablo, y hasta la próxima. Muchas gracias, Vicente. Como siempre, esclarecedor y la verdad es que con muchas dudas, porque la verdad es que casi prácticamente no hay ninguna pregunta y tenemos poquísimo tiempo, pero sí que alguna pregunta y si no te importa te las hago en un momento. Y dice, si un estatuto nuevo tras la Ley 95 se incluye expresamente el alquiler vacacional, ¿es aplicable la prohibición? Bueno, si en un estatuto se incluye la prohibición, sí. Lo que hay que leer es lo que dice el estatuto. Si los estatutos dicen que está prohibida actividad económica, negocial o cualquier actividad negocial, está prohibido el alquiler vacacional. Es lo que han dicho las dos sentencias 1232 y 1233. No hace falta que los estatutos digan está prohibido el alquiler vacacional. Si estatutos tenemos que digan está prohibido actividad económica, está prohibido el alquiler vacacional. Otra pregunta dice, también el acuerdo de 300 partes para subir la cuota de máximos al 20% debe incluirse en estatutos. Efectivamente, sí, muy buena pregunta también. Está en la ley esa posibilidad, pero el hecho de que se autorice el alquiler vacacional no quiere decir que siempre haya que devengar un 20%. Para eso es necesario que conste en el acuerdo expresamente el incremento de la cuota del 20%, Pues, que no tiene efecto retroactivo, por cierto. pues con eso yo doy por finalizado. Simplemente, Vicente, repetirte las gracias por tu espléndida ponencia y esperemos que el legislador se dé cuenta de que en estos casos ha hecho, desde nuestro punto de vista, una mala ley para el desarrollo de las comunidades de propietarios y en los cuales la aplicación de los más nos complica aún mucho más la situación, como bien has explicado. Vicente, repito, muchísimas gracias por tu exposición y, bueno, a todos los que habéis asistido, muchas gracias a todos de parte del Consejo General y del Gabinete de Estudios, que, como sabéis, es una ponencia preparada por el Consejo General a través de su Gabinete de Estudios. Gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas tardes.